La tenue luz de la mañana apenas lograba iluminar el pequeño cuarto donde ahora se encontraba Roberto. Rodeado de cajas aún sin desempacar y objetos personales que recordaban una vida compartida, sentía cada partícula de su nueva realidad. La reciente muerte de su esposa aún proyectaba una larga y fría sombra sobre sus días, y el ACV que había sufrido poco tiempo después solo profundizaba su sensación de impotencia y desolación. Aunque el cuarto estaba ordenado con cuidado por Anita, su nuera, parecía extraño y poco confortable. Los muebles, dispuestos de manera práctica para acomodar su nueva condición física, eran un constante recordatorio de sus limitaciones. Roberto se sentaba a menudo junto a la ventana, observando el jardín que ahora lucía los colores del otoño, cada hoja cayendo como un signo del tiempo que pasaba sin ella. Lucas, su hijo, intentaba ofrecer consuelo. Entraba en la habitación con una bandeja de café y una sonrisa tentadoramente optimista. ¿Cómo te sientes hoy, papá?, preguntaba Lucas, colocando la bandeja en la mesita de noche. Roberto lo miraba, forzando una débil sonrisa. Estoy adaptándome, hijo. No te preocupes tanto por mí. Anita también hacía lo posible por integrar a Roberto a la rutina de la casa. A menudo lo invitaba a ver películas por la noche o a participar en pequeños proyectos de jardinería los fines de semana, intentos amables de aliviar su soledad. Roberto, ¿por qué no vienes a ayudarnos a elegir las plantas para el jardín? Tu opinión sería muy valiosa, decía Anita con una voz llena de esperanza. Gracias, querida, pero prefiero quedarme aquí hoy, respondía Roberto, su voz teñida de una tristeza que no lograba ocultar. Los días pasaban lentamente, cada uno trayendo consigo el peso de la ausencia y la dureza de la pérdida. Roberto pasaba horas contemplando fotografías antiguas, reviviendo recuerdos que ahora parecían distantes y dolorosos. La vida en la casa de Lucas y Anita, a pesar de todos los intentos de acogida y amor, era un constante recordatorio de todo lo que Roberto había perdido. La adaptación era una batalla diaria contra el duelo que consumía su corazón, una lucha por encontrar significado en un mundo que le parecía irreconociblemente alterado. A medida que los días se convertían en semanas, la rutina de Lucas y Anita comenzaba a cambiar. Las tardes que antes ocasionalmente se llenaban con la compañía de la pareja dieron paso a largas horas de espera. Roberto, a menudo sentado en su silla favorita junto a la ventana, observaba cómo el reloj avanzaba lentamente hacia la noche, mientras el regreso de Lucas y Anita se hacía cada vez más tardío. Perdona por la demora, el trabajo está que arde últimamente, explicaba Lucas, su voz cargada de cansancio, mientras colgaba el abrigo y echaba un breve vistazo a Roberto. Anita, siguiendo detrás, ofrecía una sonrisa cansada y se disculpaba antes de apresurarse hacia la cocina. Esta nueva dinámica comenzaba a pesar en el corazón de Roberto. La soledad se profundizaba con la caída de la noche, y las paredes de la casa parecían eco de su inquietud. Cenaba solo la mayoría de las noches, acompañado solo por los sonidos distantes del televisor o las conversaciones amortiguadas provenientes de la oficina donde la pareja intentaba cumplir con el fin de sus responsabilidades diarias. Roberto intentaba ocupar su tiempo con libros y la televisión, pero la preocupación comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. En una de esas largas noches, mientras la casa yacía en silencio y solo la luz de la luna iluminaba el pasillo, se preguntaba si había algo más detrás de esos retrasos. ¿Estarán evitándome? ¿Será que soy una carga tan grande?, pensaba, mientras el sonido del reloj en la sala resonaba como un recordatorio constante de su creciente incertidumbre. En una noche particularmente solitaria, Roberto decidió confrontar a la pareja. Esperó hasta que ambos finalmente se sentaron en la sala después de una cena tardía y habló, su voz temblando ligeramente por la tensión acumulada. Lucas, Anita, no puedo evitar notar que han estado llegando tarde todos los días. ¿Está todo bien en el trabajo o hay algo más que debería saber? Lucas intercambió una mirada rápida con Anita antes de responder, tratando de asegurar con sus palabras, es solo el trabajo, papá. No es nada contigo, te lo prometo. Pero las palabras de Lucas, aunque reconfortantes, no fueron suficientes para disipar las dudas de Roberto. La incertidumbre seguía creciendo dentro de él, alimentada por las largas noches de silencio y distancia. Empezaba a sentir como si estuviera viviendo al margen de la vida de aquellos a quienes más amaba, una sombra en su propia casa, cuestionando no solo la proximidad física, sino también el vínculo emocional que una vez consideró inquebrantable. La rutina de largas noches y breves encuentros matutinos persistía, y Roberto se encontraba cada vez más inmerso en un mar de dudas y soledad. En una de esas mañanas,
mientras caminaba lentamente por el jardín para recoger el periódico, se topó con su vecina, doña Elena, quien estaba cuidando de sus rosas. Con su proximidad habitual, ella comenzó a platicar, y pronto el tema tomó un rumbo que intensificaría las preocupaciones de Roberto. ¿Sabes, Roberto? Es una lástima cómo algunas familias tratan a los mayores hoy en día. Oí decir que los Martínez metieron al padre en un asilo apenas empezó a dar más trabajo del que podían manejar, comentó Elena, con un tono que mezclaba chisme y preocupación. Roberto, ya sensible y afectado por el cambio en su propia dinámica familiar, no pudo evitar absorber cada palabra. ¿Crees que Lucas y Anita harían algo así?, preguntó él, tratando de sondear su propia situación sin revelar demasiado su inseguridad. Ay, mi querido, nunca se sabe. La gente hoy en día siempre está tan ocupada. A veces es más fácil mandar los problemas lejos que lidiar con ellos, respondió Elena, sin darse cuenta del impacto de sus palabras en el corazón ya frágil de Roberto. La plática con doña Elena sembró una semilla de desconfianza aún más profunda en Roberto. Empezó a observar cada acción de Lucas y Anita bajo una nueva luz, cuestionando si sus retrasos en el trabajo eran realmente ciertos o si se estaban haciendo planes a sus espaldas. Cada mirada cruzada, cada conversación telefónica que no podía escuchar claramente, se convertía en motivo de sospecha. Esta paranoia creciente llevó a Roberto a pasar más tiempo solo en su habitación, evitando los pocos momentos de interacción para no enfrentar lo que temía que fuera la verdad. Sus días se convirtieron en una colección de momentos tensos, cada paso de los jóvenes en el pasillo una posible señal de malas noticias. En una noche particularmente tranquila, cuando el silencio parecía llevar un peso aún mayor, Roberto ya no pudo contener su angustia. Sentado en la penumbra de su sala, esperó a que Lucas y Anita llegaran del trabajo. Cuando finalmente escuchó las llaves en la puerta, su corazón latía rápido y la ansiedad le apretaba el pecho. Lucas, Anita, necesitamos platicar, dijo en cuanto entraron, su voz firme pero con sus manos temblando ligeramente. ¿Están planeando mandarme a un asilo? El shock y la preocupación eran evidentes en los rostros de Lucas y Anita, quienes intercambiaron miradas confusas antes de responder. Claro que no, papá. ¿Por qué pensarías algo así?, dijo Lucas, acercándose para intentar calmar a su padre con un abrazo, mientras Anita agregaba, Roberto, nunca haríamos eso sin platicarlo claramente contigo. ¿Dónde sacaste esa idea? Roberto, sin embargo, aún no estaba convencido, y la conversación de esa noche solo sirvió para exponer el abismo de malentendidos y miedos no expresados que había entre ellos. La desconfianza, una vez sembrada, resultó ser difícil de erradicar, y las palabras de consuelo parecían insuficientes para calmar el torbellino de emociones que ahora dominaba el corazón de Roberto. La tensión en casa se había vuelto palpable, y la desconfianza de Roberto, alimentada por las palabras de doña Elena y por el comportamiento cada vez más distante de Lucas y Anita, había llegado a un punto crítico. Roberto se sentía cansado, no solo físicamente debido a las limitaciones impuestas por el ACV, sino emocionalmente agotado por la carga de sentirse un estorbo no deseado. En una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de la sala, Roberto decidió que ya no podía vivir con la incertidumbre y el miedo que corroían su ánimo. Necesitaba respuestas definitivas, aunque éstas confirmaran sus peores temores. Cuando Lucas llegó del trabajo, encontró a Roberto esperándolo en el pasillo, una expresión resuelta en el rostro que rara vez mostraba tanta determinación. Lucas, necesitamos platicar. Ahora, dijo Roberto con una firmeza que sorprendió a ambos. Lucas, percibiendo la seriedad del momento, asintió y llamó a Anita antes de dirigirse todos a la sala. Sentados juntos pero separados por una distancia emocional creciente, Roberto comenzó sin rodeos. Siento que algo se está planeando a mis espaldas. Ustedes llegan tarde, apenas nos hablamos, y yo, me siento más como un estorbo que como parte de esta familia, desahogó, con la voz cargada de una mezcla de tristeza y acusación. Lucas intercambió una mirada preocupada con Anita. Papá, no sé de dónde sacaste esa idea, pero te juro que no está pasando nada así. Realmente hemos tenido mucho trabajo, y eso nos ha desgastado bastante, explicó él, tratando de mantener la calma y la paciencia. Anita, igualmente perturbada, añadió, Roberto, eres mi suegro y te respeto mucho. Jamás haríamos algo para lastimarte o excluirte de nuestras vidas. Por favor, créenos. A pesar de las palabras de Lucas y Anita, la forma en que evitaban su mirada y la falta de convicción en sus voces solo sirvieron para reforzar las dudas de Roberto. Había esperado transparencia y seguridad,
pero la conversación le pareció ensayada y superficial. Veo cómo están las cosas, insistió Roberto, la desconfianza creciendo con cada palabra no dicha y cada mirada desviada. Si tienen planes para mí que no quieren compartir, prefiero saberlo ahora. Lucas y Anita se miraron entre sí, claramente incómodos con la intensidad de la situación. No hay planes, papá. Por favor, no pienses así, dijo Lucas, su voz tambaleando un poco bajo el peso de la acusación. La plática terminó sin una resolución clara, dejando un ambiente aún más denso en el aire. Roberto se retiró a su habitación temprano, más aislado y desconfiado que nunca. Las palabras intercambiadas esa tarde no trajeron el alivio esperado, sino un abismo mayor de incomprensión y soledad, marcando un punto de quiebre doloroso en la dinámica familiar. Después de la tensa e insatisfactoria conversación con Lucas y Anita, Roberto se sintió aún más distante y desconectado de la familia. Cada día que pasaba reforzaba su creencia de que su presencia era una carga para la pareja. Las noches se volvieron más solitarias y los silencios más profundos, impregnados de una resignación dolorosa que ya no podía ignorar. En una mañana particularmente tranquila, Roberto tomó una decisión que, aunque le rompía el corazón, parecía la única solución razonable a sus ojos. Comenzó a empacar sus pertenencias personales, las manos temblorosas pero decididas, cada objeto colocado en la caja siendo un testimonio mudo de la vida que pensaba dejar atrás. Mientras doblaba cuidadosamente su ropa, sus fotografías familiares, libros y pequeños recuerdos de una vida llena de mejores recuerdos, la tristeza lo envolvía como una densa neblina. No era solo la tristeza de dejar una casa, sino el profundo dolor de sentirse rechazado al final de su jornada, de ser una molestia para las personas que más amaba. Lucas y Anita notaron la actividad inusual en la habitación de Roberto y, preocupados, fueron a verificar qué estaba pasando. Al entrar, encontraron a Roberto entre cajas semiempacadas, con la mirada perdida en algún punto distante, llena de resignación. «Roberto, ¿qué estás haciendo?», preguntó Anita con una voz cargada de preocupación, acercándose a él con cautela. «Me estoy preparando para irme», respondió Roberto sin mirarla, su voz firme pero baja. «No quiero ser una carga para ustedes más de lo que ya he sido. Es mejor para todos si estoy en un lugar hecho para personas como yo». Lucas, al escuchar las palabras de su padre, sintió un pellizco de dolor y frustración. «Papá, ya hemos hablado sobre esto. No eres una carga, y no hay planes de enviarte a ningún lugar». Pero las palabras de Lucas ya no eran suficientes para cambiar la decisión de Roberto. La mente y el corazón de Roberto estaban cerrados a las garantías y protestas. Continuó con su trabajo, cada prenda de ropa doblada era un sello en su resolución de enfrentar lo que él veía como inevitable. Mientras Roberto se preparaba para su partida, el ambiente en la casa se volvió más denso, permeado de malentendidos y un profundo sentimiento de pérdida inminente. Lucas y Anita se miraban con incertidumbre, sin saber cómo reconectar con Roberto o disipar el velo de tristeza que se había posado sobre él y sobre el hogar que intentaban compartir. La decisión de Roberto de empacar su vida, aunque prematura, era un reflejo de su desesperación y aislamiento, un gesto final de un hombre que ya se sentía al margen de su propia existencia. En una fría y clara mañana de sábado, cuando el sol apenas empezaba a disipar el rocío de la noche anterior, Lucas se acercó a Roberto con una expresión inusualmente animada. Observando a Roberto sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en la taza de café que se enfriaba, Lucas sabía que necesitaba actuar para cambiar el rumbo de las cosas. «Papá, ¿qué te parece si salimos un rato hoy? Tengo una sorpresa para ti, algo que realmente me gustaría que vieras», dijo Lucas, tratando de infundir un tono de ligereza y expectativa en la conversación. Roberto levantó los ojos lentamente, su escepticismo apenas disimulado. La palabra, sorpresa, sonaba alarmante, dada la reciente atmósfera de tensión. Temía que cualquier novedad ahora solo pudiera ser el preludio de la confirmación de sus peores temores. «Una sorpresa», respondió Roberto, con un dejo de resignación en su voz. «¿Y a dónde exactamente planeas llevarme?». Lucas sonrió, un gesto que buscaba ser reconfortante. «Es solo un lugar que quiero que veas. Confía en mí, creo que te gustará». Aunque renuente, Roberto asintió, impulsado más por la falta de energía para discutir que por cualquier expectativa positiva. Se levantó, tomó su abrigo y siguió a Lucas hasta el coche, cada paso cargado con la pesada anticipación de lo desconocido. Durante el viaje, Lucas intentó entablar conversación sobre temas triviales, evitando cualquier mención del destino o de los recientes desacuerdos.
Roberto, por su parte, permanecía callado, observando cómo el paisaje urbano daba paso a las vistas más abiertas y menos familiares del campo. La carretera serpenteaba entre campos y pequeños bosques, un escenario que en otras circunstancias podría haber sido considerado pintoresco. A medida que el coche se alejaba cada vez más de la ciudad, el silencio de Roberto se volvía más denso, su mente trabajando en todas las posibles conclusiones para ese paseo. Estamos yendo a uno de esos lugares, un asilo en el campo, tal vez, pensaba, tratando de preparar su corazón para lo que podría venir a continuación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lucas redujo la velocidad del coche y giró en una pequeña carretera de grava. Roberto miró a su alrededor, tratando de identificar alguna señal que confirmara sus sospechas, pero nada indicaba la naturaleza del lugar. No había letreros, solo árboles y, más adelante, la silueta de algo que parecía una casa. Lucas detuvo el coche y miró a Roberto con una sonrisa esperanzadora. «Ya casi llegamos, papá. ¿Listo para tu sorpresa?» Roberto respiró hondo, su ansiedad alcanzando su punto máximo. «Supongo que no tengo mucha opción», murmuró mientras salía del coche, preparándose para enfrentar lo que sea que estuviera esperándolo más allá de esa curva en la carretera. Lucas maniobró el coche por esa vieja calle familiar, llena de árboles que ahora exhibían los colores vibrantes del otoño. El camino estaba más tranquilo de lo que Roberto recordaba, con menos coches y más hojas esparcidas por el asfalto. Poco a poco, los contornos familiares de las casas, los jardines y los postes de luz comenzaron a despertar un torbellino de recuerdos en Roberto. Reconocía cada curva, cada esquina, en cada parte de esa calle tenía una historia, un pedazo de su vida que había compartido alegremente con su esposa. La casa donde realizaron tantos asados de domingo con amigos, el parque donde sus nietos jugaban cuando los visitaban, la pequeña panadería donde siempre compraban el pan fresco cada mañana. Cada detalle traía una oleada de nostalgia que calentaba y apretaba su corazón simultáneamente. Roberto apretó la palma de la mano contra la ventana del coche, su respiración empañando el vidrio mientras pasaban frente a la casa donde había vivido tantos años de su vida. La residencia parecía más pequeña ahora, más desgastada por el tiempo, pero aún vibrante con los recuerdos de los días felices que había pasado allí. ¿Te acuerdas, papá? Aquí es donde me enseñaste a andar en bicicleta, dijo Lucas, rompiendo el silencio que se había instalado en el coche. Su voz era suave, respetuosa con las emociones que sabía que estaba evocando en su padre. Roberto asintió con la cabeza, luchando por mantener la voz estable. Sí, y aquí es donde tu madre plantó ese jardín de rosas que tanto amaba. Estaba tan orgullosa cuando florecía cada primavera. Su voz temblaba al decir eso, y tuvo que hacer una pausa, tragando saliva para controlar la emoción. Lucas mantuvo el coche a baja velocidad, permitiendo que su padre absorbiera el momento, compartiendo el silencio que ahora estaba cargado de recuerdos y significados. Le encantaba este barrio. A los dos nos encantaba, continuó Roberto, permitiéndose una pequeña sonrisa, triste, mientras revisitaba mentalmente los días que parecían tanto otra vida como la base de todo lo que aún valoraba. Pasar por la vieja calle no solo trajo de vuelta los recuerdos de días más felices, sino que también sirvió para recordar a Roberto los muchos momentos de alegría y amor que habían llenado su vida, dándole una perspectiva que sentía que estaba empezando a perder. Al mismo tiempo, avivó el dolor de la pérdida, convirtiendo el paseo en una experiencia agridulce que dejaba su corazón pesado y al mismo tiempo, extrañamente aliviado. Cuando finalmente dejaron la calle atrás de ellos, dirigiéndose hacia el destino aún desconocido, Roberto se sentó un poco más erguido, respirando profundamente, tratando de componerse. Sabía que, no importa lo que viniera después, esos recuerdos de un pasado más simple y más feliz serían un tesoro que llevaría consigo siempre. El coche de Lucas finalmente disminuyó la velocidad, entrando en un camino familiar que hizo que el corazón de Roberto latiera más rápido. Estaban de vuelta en la antigua calle donde él y su esposa habían vivido, pero esta vez, se detuvieron frente a lo que parecía ser su antigua casa. Sin embargo, algo era diferente. Roberto miró el lugar, apenas reconociendo ahora la fachada que una vez había conocido tan bien. La casa había sido completamente renovada, con una rampa de acceso suave reemplazando los viejos escalones del frente y ventanas más amplias que parecían permitir más luz que las antiguas estructuras que recordaba. «Lucas, ¿qué estamos haciendo aquí?», preguntó Roberto, su voz cargada de una mezcla de confusión y un destello de esperanza, mientras observaba la transformación. «Es hora de tu sorpresa, papá», dijo Lucas, ayudando a Roberto a salir del coche. «Anita y yo,
hemos estado trabajando en esto durante los últimos meses. Queríamos que fuera perfecto antes de mostrártelo. Mientras caminaban hacia la entrada principal, Anita se les unió, tomándole la mano a Roberto con un cariño que él no esperaba. Sabemos cuánto amabas este lugar, y después de todo lo que ha pasado, pensamos que traerte de vuelta aquí, pero de una manera en la que puedas disfrutar plenamente, sería lo mejor que podríamos hacer. Al entrar en la casa, Roberto se sorprendió aún más. El interior había sido completamente adaptado para sus necesidades. Las puertas eran más anchas, no había ningún escalón a la vista, y cada habitación tenía barras de apoyo y otras modificaciones que facilitarían su movilidad. La cocina estaba equipada con electrodomésticos accesibles, y el baño se había transformado en un espacio amplio con una ducha sin barreras. Todo este tiempo que llegábamos tarde, estábamos aquí, trabajando en esto. Queríamos que fuera una sorpresa, una buena sorpresa, para ti, explicó Lucas, observando ansiosamente la reacción de su padre. Roberto miró a su alrededor, las lágrimas formándose en sus ojos mientras absorbía cada detalle. Cada pieza del lugar había sido pensada con cuidado, no solo para acomodar su condición física, sino también para rescatar la esencia de un hogar que él pensó haber perdido para siempre. Ustedes hicieron todo esto por mí, y logró decir, su voz entrecortada por la emoción. Sí, papá. Queremos que estés aquí, con nosotros, en un lugar donde te sientas cómodo e independiente, dijo Anita, apretando su mano con más fuerza. El impacto de la revelación y la magnitud del amor y esfuerzo que Lucas y Anita habían dedicado para restaurar y adaptar su antigua casa dejaron a Roberto sin palabras. En medio de lágrimas de alegría y alivio, abrazó a su hijo y a su nuera, entendiendo finalmente que las noches tardías y los secretos eran en realidad muestras de amor profundo y respeto. La desconfianza y la soledad que habían pesado tanto sobre él dieron paso a una renovada sensación de pertenencia y felicidad. Roberto, aún abrazado a Lucas y Anita, sentía las lágrimas correr libremente por su rostro. La casa a su alrededor era un testimonio silencioso del amor y dedicación que habían depositado en cada detalle, cada elección hecha pensando en él. La sorpresa, la emoción de la revelación, se transformó rápidamente en un sentimiento abrumador de gratitud y arrepentimiento. Necesito pedir disculpas, comenzó Roberto, su voz temblorosa por la emoción que luchaba por contener. Yo pensé cosas que no debería. Desconfié de ustedes, cuando todo lo que hacían era cuidar de mí, de una manera que nunca podría imaginar. Lucas, agarrando firmemente el hombro de su padre, sonrió con ternura. No tienes que disculparte, papá. Entendemos. Fueron tiempos difíciles, y las cosas parecían inciertas. Lo importante es que sepas cuánto te amamos y valoramos aquí. Anita, cuyos propios ojos brillaban con lágrimas, agregó, solo queríamos que tuvieras lo mejor, la comodidad y la independencia que te mereces. Que pudieras vivir con dignidad, en el lugar que siempre llamaste hogar. Roberto asintió, las palabras de Lucas y Anita penetrando profundamente, curando heridas que ni siquiera sabía que estaban tan abiertas. Gracias, dijo simplemente, pero con una carga emocional que trascendía la palabra. Gracias por todo esto, por no rendirse conmigo, incluso cuando yo mismo casi había perdido la esperanza. Juntos, recorrieron la casa, cada habitación revelando más del cuidado y el pensamiento que habían invertido. Roberto observaba cada detalle, desde los colores de las paredes, elegidos para brindar una sensación de calidez y confort, hasta los muebles bajos y accesibles que facilitaban su movilidad. Mientras exploraban, Roberto compartía recuerdos, señalando dónde habían ocurrido cosas especiales, recordando momentos de felicidad que él y su esposa habían compartido allí. Lucas y Anita escuchaban, contentos de ver cómo la vida volvía a los ojos de Roberto, su energía y espíritu revitalizados por el ambiente familiar y amoroso que habían creado. En ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando un brillo dorado a través de las amplias ventanas, Roberto sintió una paz que durante mucho tiempo le había escapado. Rodeado por el amor de su familia, en un hogar renovado que respetaba su pasado y abrazaba su futuro, Roberto sabía que cualquier sombra de duda o miedo se había disipado. Era un nuevo capítulo, un renacimiento marcado por lágrimas de alegría y un corazón finalmente en reposo. En ese nuevo amanecer, Roberto despertó en su antigua nueva casa con una sensación de renovación que había mucho no sentía. La luz del sol inundaba la habitación a través de las amplias ventanas, cada rayo parecía llevar una promesa de un nuevo comienzo. Sintiéndose revitalizado, se aventuró a explorar más profundamente las adaptaciones que Lucas y Anita habían implementado en su casa.
Con Lucas a su lado, Roberto fue guiado a través de los cambios, cada uno revelando el cuidado meticuloso de la pareja en la creación de un ambiente donde pudiera vivir con más autonomía. La cocina, ahora equipada con armarios más bajos y una superficie de trabajo accesible, permitía que Roberto preparara sus comidas sin necesidad de pedir ayuda, algo que valoraba profundamente. Mira, papá, instalamos un sistema de cajones que puedes abrir fácilmente, y la estufa tiene controles frontales para evitar que tengas que estirarte o inclinarte, explicó Lucas, demostrando cada característica. Anita agregó, y colocamos un piso antiderrapante en toda la casa para que sea más seguro para que te muevas. Roberto recorrió el espacio, tocando las nuevas instalaciones con una mezcla de admiración y gratitud. El baño había sido transformado en un área espaciosa, con varas de apoyo estratégicamente posicionadas y una ducha sin barreras que garantizaba seguridad y confort. Aquí no tienes que preocuparte por escalones ni ningún obstáculo. Queremos que te sientas seguro en cada rincón de la casa, comentó Anita, observando a Roberto experimentar la nueva configuración. Al pasar por la sala de estar, Roberto notó cómo los muebles habían sido elegidos para facilitar su movimiento y descanso. Un nuevo sofá con altura ajustada le permitía sentarse y levantarse con facilidad, y los pasillos entre los muebles eran lo suficientemente amplios para acomodar una futura silla de ruedas, si fuera necesario. Cada detalle, cada elección hecha, reflejaba una profunda consideración por su dignidad y confort. Lucas y Anita habían transformado una casa llena de recuerdos en un hogar donde el pasado y el futuro podían coexistir armoniosamente, respetando las limitaciones de Roberto sin limitar su capacidad de disfrutar de la vida. No sé cómo agradecerles a ambos, dijo Roberto, con la voz entrecortada por la emoción. Me han dado no solo una casa, sino una oportunidad de vivir con independencia nuevamente. Eso significa más para mí de lo que puedo expresar. Lucas rodeó con un brazo los hombros de Roberto, un gesto lleno de cariño. No necesitas agradecer, papá. Hacer esto por ti es una alegría para nosotros. Queremos que estés aquí, feliz y cómodo. Ese día de descubrimientos y revelaciones consolidó en Roberto la noción de que nuevos comienzos son posibles, incluso en las etapas más tardías de la vida. Con cada paso en su residencia renovada, se sentía más esperanzado y agradecido por la oportunidad de vivir cada día con dignidad y alegría, rodeado del amor y apoyo de su familia. La casa adaptada no era solo un lugar para vivir, era un hogar lleno de posibilidades, un espacio donde podía construir nuevos recuerdos, seguro e independiente. En los primeros días después de la revelación, Roberto se dedicó a explorar cada rincón de su casa renovada, descubriendo las sutilezas y las comodidades incorporadas al espacio que ahora consideraba su refugio seguro. Cada mañana comenzaba con una rutina suave de abrir las cortinas para dejar entrar el sol, una práctica que rápidamente se convirtió en un ritual querido, simbolizando el inicio de un nuevo capítulo en su vida. En uno de esos días, mientras Roberto manejaba los nuevos electrodomésticos de la cocina adaptada, se sorprendió de lo fácil que era preparar su propio desayuno. La sensación de poder hacer algo tan simple sin ayuda era revitalizante y reforzaba su aprecio por la independencia que la casa le proporcionaba. No puedo creer que pueda hacer esto de nuevo, murmuró para sí mismo, sonriendo al sentir el aroma del café fresco. Roberto también pasaba tiempo en la nueva oficina, donde Lucas había instalado una estación de trabajo ajustable. Sentado cómodamente en una silla ergonómica, comenzó a organizar sus libros y documentos, cada artículo encontrando su lugar en estantes accesibles. El espacio estaba iluminado y ventilado, con una gran ventana que ofrecía una vista tranquilizadora del jardín, ahora también reformado para permitirle pasear sin obstáculos. Durante las tardes, a Roberto le gustaba explorar los caminos del jardín. Lucas y Anita se habían asegurado de que todos los pasillos fueran amplios y sin escalones, permitiéndole caminar o, eventualmente, usar una silla de ruedas con facilidad. El sonido de los pájaros y el olor de las flores recién plantadas creaban un ambiente de paz y satisfacción, elementos que Roberto valoraba profundamente después de los desafíos de los últimos meses. A medida que se adaptaba al nuevo hogar, Roberto se sorprendía de cómo la accesibilidad podía transformar su experiencia diaria. Detalles como interruptores de luz bajos y manijas de puerta fáciles de girar no solo facilitaban su vida, sino que también le daban una renovada sensación de competencia y seguridad. Anita a menudo se unía a él para tomar té al final de la tarde, donde hablaban sobre los pequeños descubrimientos del día y planeaban pequeñas adiciones o ajustes en la casa. Estoy pensando en comenzar un pequeño proyecto de huerto aquí afuera, comentó Roberto en una de esas reuniones, entusiasmado con la idea de cuidar plantas nuevamente.
Eso suena maravilloso, Roberto, respondía Anita, igualmente entusiasmada. Será genial verte disfrutando aún más del jardín. Si necesitas algo especial para eso, solo dilo. Cada día que pasaba, Roberto se sentía más arraigado, más en casa. La depresión y la incertidumbre que habían marcado sus días anteriores comenzaban a dar paso a una calma y una satisfacción que no sentía desde hace mucho tiempo. Adaptarse al nuevo hogar no era solo cuestión de aprender a moverse en el espacio físico, sino de reconectar con la propia vida, reconociendo y celebrando las pequeñas conquistas diarias que redefinían su sentido de propósito y alegría. A medida que Roberto se ajustaba a su nuevo hogar, la cercanía física se transformaba en una oportunidad para reconstruir los lazos familiares que habían sido sacudidos por el malentendido y la distancia emocional de los meses anteriores. Lucas y Anita, aliviados y alentados por la aceptación de Roberto de sus sorpresas y esfuerzos, encontraron nuevas maneras de pasar tiempo de calidad juntos, fortaleciendo la familia en su conjunto. Una tarde, mientras disfrutaban de una comida al aire libre en el renovado jardín, Lucas propuso una nueva tradición, una cena semanal donde todos ayudarían en la cocina. Creo que cocinar juntos puede ser una excelente manera de compartir más de nuestro día a día, sugirió él, pasando un plato de ensalada a Roberto. Anita estuvo de acuerdo con entusiasmo, añadiendo que esos momentos también servirían para discutir planes, sueños e incluso preocupaciones, manteniendo abiertas las líneas de comunicación. Roberto, a su vez, acogió la idea con una sonrisa genuina, sintiéndose más integrado en la vida de la casa que nunca. Será genial, y puedo mostrar algunas de mis recetas antiguas, comentó, ya imaginando las sesiones culinarias que podrían proporcionar tanto aprendizaje como diversión. Las conversaciones durante esas cenas y otros momentos compartidos aclararon muchos de los malentendidos que habían causado tensión entre ellos. Roberto, al escuchar a Lucas y Anita hablar sobre sus desafíos y presiones en el trabajo, comenzó a comprender mejor las razones detrás de sus ausencias y tardes largas. A su vez, Lucas y Anita ganaron una nueva perspectiva sobre cómo eran percibidas sus acciones por Roberto, prometiendo ser más transparentes en sus rutinas diarias. Además de cocinar juntos, comenzaron a participar en otras actividades, como ver películas clásicas que Roberto amaba, e incluso iniciar un pequeño proyecto de jardín, donde Roberto podría enseñarles a Lucas y Anita sobre horticultura. Estos momentos no solo los distraían del estrés diario, sino que también servían como puentes, reconectándolos a través de experiencias compartidas y aprendizaje mutuo. Lucas, dándose cuenta de cuánto había beneficiado a todos la comunicación abierta, instaló un tablero de notas en la cocina, donde podrían dejar mensajes unos para otros, coordinar tareas o simplemente escribir mensajes de aliento. Para que nunca más haya dudas entre nosotros, dijo él, fijando la primera nota que decía, agradecido por cada día con ustedes. Con el tiempo, la casa que había sido escenario de tanta incertidumbre y tristeza se transformó en un hogar de risas, conversaciones y apoyo mutuo. Roberto sentía que no solo su entorno físico había sido transformado, sino también sus relaciones con Lucas y Anita. El amor y el respeto que se tenían mutuamente fueron reafirmados y fortalecidos de maneras que Roberto ya no creía posibles, redefiniendo lo que significaba ser una familia unida. En una soleada mañana, mientras Roberto cuidaba de sus nuevas plantas en el jardín, notó la figura de doña Elena acercándose por el camino. Su expresión era de curiosidad mezclada con una pizca de preocupación, recordando las conversaciones anteriores que habían alimentado muchos de los miedos de Roberto. Invitándola a entrar, Roberto sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que esta visita podría ser una oportunidad para aclarar malentendidos y quizás cambiar la perspectiva de su vecina sobre la vida familiar moderna y el cuidado de los ancianos. Roberto, querido, ¿cómo estás? Esta casa parece maravillosa, exclamó doña Elena mientras observaba las amplias adaptaciones y el ambiente acogedor que Lucas y Anita habían creado. Estoy muy bien, Elena. Lucas y Anita hicieron todo esto pensando en mi comodidad y seguridad. Han sido increíbles, respondió Roberto, guiándola por la casa, mostrando las diversas adaptaciones que facilitaban su rutina diaria. Mientras caminaban, Roberto notó la expresión sorprendida de doña Elena al ver la extensión de los cuidados que Lucas y Anita dedicaban a él. No tenía idea de que estaban haciendo todo esto por ti, murmuró, claramente conmovida por las evidencias de amor y dedicación en cada detalle de la casa. Aprovechando el momento, Roberto decidió abordar las historias negativas que doña Elena había compartido anteriormente. Elena, sé que a veces las cosas pueden parecer diferentes de lo que realmente son.
Las historias que escuchamos o contamos pueden tener un gran impacto en cómo vemos el mundo y en las decisiones que tomamos, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Es verdad, Roberto. A veces, escuchamos tantas cosas negativas sobre familias que abandonan a sus ancianos que comenzamos a creer que siempre es así, respondió doña Elena, reflexiva en su tono. Yo mismo estuve temeroso por un tiempo, influenciado por historias como esas. Pero Lucas y Anita me mostraron que todavía hay mucho amor y respeto por las generaciones mayores. Es importante verificar los hechos antes de asumir lo peor, continuó Roberto, esperando que su experiencia sirviera como un recordatorio valioso para ambos sobre la importancia de la verdad y la comprensión. Doña Elena asintió, visiblemente conmovida por la honestidad de Roberto. Tienes razón, querido. Voy a pensar más en esto e intentar no juzgar tan rápidamente. Lo que tienen aquí es muy especial. La visita resultó ser un intercambio enriquecedor para ambos. Doña Elena dejó la casa de Roberto con una nueva perspectiva sobre el amor familiar y el cuidado de los ancianos, mientras que Roberto se sintió aliviado y validado por haber aclarado la verdad y promovido una comprensión más profunda entre ellos. La conversación no solo fortaleció el vínculo entre el vecino y su visitante, sino que también reafirmó el valor de mantener un diálogo abierto y honesto sobre las realidades de la vida familiar en la tercera edad. La luz dorada del atardecer bañaba la nueva casa de Roberto, convirtiéndola en un escenario perfecto para la celebración. Era el cumpleaños de Roberto, y había decidido celebrarlo de una manera que marcara verdaderamente el inicio de una nueva etapa en su vida. Amigos y familiares comenzaron a llegar, trayendo consigo risas, regalos y platos llenos de comida casera para compartir. La casa rebosaba de vida, con música suave de fondo y decoraciones simples pero elegantes que Anita había elegido cuidadosamente. El jardín, ahora completamente accesible, estaba lleno de invitados disfrutando de la fresca brisa de la tarde. En medio de todo esto, Roberto se sentía más vivo y conectado que en mucho tiempo. Lucas levantó su copa en un brindis en honor a su padre. Por ti, papá, por enseñarnos la fuerza de la resiliencia y el valor de la familia. Que este nuevo hogar sea un lugar de muchos nuevos y felices comienzos. Las palabras de Lucas resonaron en todos los presentes, quienes respondieron al brindis con entusiasmo y cariño. Anita, junto a Lucas, añadió con una sonrisa, y que cada día aquí esté tan lleno de amor y alegría como hoy. Al escuchar las palabras de ambos, Roberto sintió una ola de emoción. El apoyo y el amor de su familia y amigos eran palpables, envolviéndolo con una sensación de calor y pertenencia. Mientras conversaba con los invitados, Roberto se encontró compartiendo repetidamente historias sobre los cambios en la casa y cómo cada adaptación había mejorado significativamente su calidad de vida. Muchos expresaron admiración por la dedicación de Lucas y Anita, y Roberto sintió un profundo orgullo no solo por sus logros, sino también por la comprensión y aceptación que su familia había mostrado durante todo el proceso. A medida que avanzaba la noche, el pastel de cumpleaños fue llevado afuera, con velas brillando suavemente bajo el cielo estrellado. Roberto sopló las velas, haciendo un deseo silencioso por más años de salud y felicidad en esa casa que ahora simbolizaba su nueva vida. Mientras los últimos invitados se despedían, Roberto se quedó un momento solo en el jardín, mirando su casa. La fiesta había sido más que una celebración de su cumpleaños, había sido una afirmación de la vida, una prueba de que, independientemente de las adversidades, siempre es posible comenzar de nuevo y encontrar felicidad y paz. Al finalizar la noche, Roberto sintió una inmensa gratitud por todo lo que tenía, su salud, su familia y su hogar. Sabía que cada día sería un recordatorio de las posibilidades que surgen cuando se elige la esperanza y la confianza sobre el miedo y la duda. Con una sonrisa serena, entró en casa, listo para comenzar cada nuevo día en este capítulo restaurado de su vida.